Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y todos. Nos encontramos en la tercera charla internacional sobre pedagogía universitaria, en la que vamos a conversar con docentes de América Latina. Estos encuentros están organizados por el Centro de Desarrollo Docente y por la revista Formación Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos reunimos dentro del marco del módulo 4 de la carrera de formación docente y están presentes los cursantes del módulo y que además son docentes de la Facultad de Derecho, como en el marco en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora María Carolina Dobarro Otero y voy a leer brevemente sus antecedentes para conocerla en mayor profundidad. Ella nació en Montevideo en 1975, se graduó como profesora de inglés en Dickens Institute y en Trinity College London en 1994. Ejerció en forma particular como profesora, coordinadora y directora en varios centros educativos de Montevideo y del interior de Uruguay, supongo. Obtuvo su título de doctora en Derecho en la Universidad Católica de Uruguay y en el año 2000 realizó cursos de posgrado en Derecho Anglosajón en la Universidad de Montevideo y Universidad of Montana, el posgrado en Derecho Registral en la Universidad de Montevideo y posgrado en temas médico-legales en UDELAR. Se ha desempeñado como profesora aspirante adscripta en la Cátedra de Derecho de Familia, Sociedad Conyugal y Sucesiones de la Universidad Católica del Uruguay, profesora de Introducción al Derecho en el Preuniversitario de Punta del Este, profesora de Derecho Civil 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Derecho Penal 1 y 2 de la Facultad de Derecho del IUPE, ha participado como ponente en varias actividades políticas y académicas en diversas instituciones, incluyendo el Centro Regional de Profesores del Norte y la UBA, y ha sido miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Rivera. Asimismo, ha publicado varios trabajos doctrinarios y traducido trabajos académicos extranjeros para la Universidad de Montevideo y la University of Montana. Actualmente ejerce su profesión como abogada en forma liberal y es profesora aspirante adscrita y profesora grado 1 de práctica profesional 1 en el Instituto de Técnica Forense de la Universidad de la República. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buenas noches y bueno, espero que este sea un encuentro en el que podamos enriquecernos todos mutuamente conversando estos temas que tanto nos interesan. Antes de empezar con hacerte un montón de preguntas por ahí más técnicas y demás, ¿cómo te presentarías vos como docente si tenés que usar 5 palabras? Bueno, pregunta difícil. 5 palabras es mucho resumen, pero creo que la primera que se me viene a la cabeza es compromiso, ¿no? Creo que soy una docente comprometida de alma con lo que hago y con la gente. Y por gente incluyo tanto a los colegas docentes como a los alumnos y también a la gente que me ha tocado atender en el consultorio jurídico de la universidad. Bueno, para quienes trabajamos, ¿no? Es bastante importante ese grado de compromiso que hay que asumir tanto en la docencia como en la práctica de la profesión. Esa es la primera palabra que pondría. Y bueno, y luego pondría el amor, ¿no? Soy una docente de vocación, enamorada de lo que hago. Empecé a trabajar en la educación cuando tenía 16 años, dando clase de inglés, y nunca paré, nunca miré atrás y nunca dije esto no es lo mío, al contrario. Creo que cuando uno se dedica a esto tiene que tener ese brillito en los ojos, ¿no? Que demuestra que uno realmente siente lo que hace y que está al servicio de los demás. Es una vocación de darse a los otros y que también uno recibe de ellos, ¿no? Recibe mucho de los alumnos, aprende todos los días, y por eso la tercera palabra que pondría es esa, la palabra de humildad, ¿no? Humildad para saber el lugar que uno ocupa y también para estar dispuesto a aprender constantemente de los demás, no sentirse superior a ninguno, por más que nos toque estar en un rol capaz que de guía, de consejero o de
capaz que dirigiendo un poco ciertas materias que tienen que aprender los alumnos, nadie es superior a nadie. Otra palabra que pondría es estudiosa. Creo que para enseñar se tiene que estudiar, se tiene que ser uno mismo responsable de su propio conocimiento y ayornarse día a día para brindar también lo mejor, ¿no? Un docente que se queda, que se va quedando, nunca puede cabalmente transmitir lo nuevo, y lo nuevo es algo que nos mandata a estar todos los días tratando de mejorar. Entonces, bueno, para mejorar, estudiar, 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 estudiar. Capaz no sabemos, no tenemos todas las respuestas, pero sí podemos ver de buscarlas, y si se nos prende esa chispita de que, bueno, esto no lo sabía también, tengo que ir y profundizar. Así que bueno, esa sería la cuarta palabra. Y la quinta, bueno, me parece que va un poco por lo que es las ganas, ¿no? Las ganas que uno le pone, la motivación propia y la motivación que hay que tratar de plantar en cada uno de los alumnos. Hay que ser un profesor motivador. Dentro de todos los roles que cumplimos, tenemos que ir por ahí, por ese lado, para prender la llama en los alumnos, ¿no? En esta simbiosis tiene que haber esa llamita. Si no la aprendemos, si no sabemos motivar al alumno, difícil que se pueda dar ese ida y vuelta, ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Hermosa, ¿eh? Compromiso, amor, humildad, estudiosa y pasión. Gracias. No, por favor. Bueno, ya entrando un poquito más en el tema de la carrera docente, nos gustaría que nos cuentes cómo es en Uruguay la carrera docente, cómo se desarrolla, que seguramente habrá algunas diferencias con nuestras carreras docentes que hay en la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a la facultad en la que uno estudia, ¿no? Seguramente tenemos muchos puntos en común también. Yo he transitado la carrera docente universitaria en 3 universidades diferentes, 2 privadas y una pública, que es la que me encuentro actualmente. Y bueno, además transité también mi camino docente, digamos, desde el punto de vista de la docencia del inglés. Entonces también hice un profesorado de inglés, y obviamente las 4 experiencias fueron diversas, aunque con puntos comunes, ¿no? En cuanto a la carrera docente del derecho, lo que tenemos, me parece a mí, es que nos falta un poco de mayor abordaje, capaz que teórico, de las disciplinas docentes, ¿no? Tenemos mucho de lo que profundizamos en la disciplina que vamos a dar, por ejemplo, derecho comercial, derecho civil, derecho aduanero, y no tanto disciplinas docentes. Y eso ha impactado mucho en lo que es la enseñanza, sobre todo en épocas anteriores, en las cuales, bueno, justamente esa enseñanza de cómo enseñar no se daba, y lo que en realidad se hacía era que cuando uno terminaba la carrera de abogacía, ingresaba como aspirante o como oyente a alguna clase que uno consideraba de referencia, ¿no? En alguna de las asignaturas, e iba haciendo un camino propio y de ayuda, muchas veces por imitación de lo que hacía el profesor titular de la cátedra, ¿no? Y de los demás ayudantes, y esa era la manera en que uno iba aprendiendo por imitación, iba aprendiendo sobre la marcha, con una montaña capaz de falencias metodológicas o pedagógicas, pero se iba dando de esa manera, ¿no? Era una época en la que las clases eran más estructuradas, y donde generalmente se desarrollaba mediante clases magistrales, ¿no? Era el profesor hablando y hablando y hablando y hablando todo el tiempo, con poca intervención de los alumnos. Básicamente era así. Y luego, bueno, con el paso del tiempo empezó a haber mucha más preocupación, tanto en las universidades privadas como en la pública, por la formación de los docentes, al punto que hoy en día, si bien no tenemos ¿cómo les voy a decir? Dentro de la Universidad de la República, por ejemplo, tenemos Ciencias de la Educación, y por lo tanto hay una carrera docente, ¿verdad?, en Ciencias de la Educación. Sin embargo, en la Facultad de Derecho, lo que tenemos es el desarrollo de aspirantías docentes, en las cuales nosotros vamos haciendo a la vez práctica y a la vez el estudio de metodología de la enseñanza, metodología de la investigación.
En la práctica docente nosotros integramos cátedras y comenzamos a trabajar como ayudantes. Está estructurada la carrera docentes, llamando, si es que podemos llamarla carrera docente, ¿verdad? Tiene un título final, que es el título de profesor adscripto, y bueno, mientras uno es aspirante, va haciendo 3 años de práctica en las materias. Por ejemplo, en el instituto que yo integro, que es el Instituto de Técnica Forense, hay justamente práctica profesional 1, práctica profesional 2, consultorio jurídico, tenemos talleres y tenemos actividades integrativas de investigación y de extensión. Entonces los aspirantes pueden ir integrándose a lo largo de esos 3 años en esas materias e ir cursando además estas materias de metodología de la enseñanza y metodología de la investigación. Se rinden pruebas, que en este caso las pruebas de conocimiento son prácticas, es dar clase, ¿verdad? Se tiene la obligación de dar 3 clases frente a un tribunal, que es el que nos va a evaluar. Finalmente hay una prueba final de conocimiento, y luego se realiza una monografía final, un trabajo monográfico bastante importante, que generalmente lleva casi todo el último año de esta carrera docente. Así que bueno, pasamos en años lejanos a no tener realmente muy buena formación, a estar ahora mucho más preocupados por lo que es la formación de los docentes, ¿no? Ha llevado todo un tránsito, pero, pero ahora se está haciendo de buena manera, aunque nos falta camino por recorrer. Claro, y de pronto nos llegó la virtualidad para tener que aprender otra forma, ¿no? Que ya no nos cambió todo. Ni imaginado para nuestros antecesores docentes. Y nos cambió la vida, ¿no? Le cambió la vida a los alumnos y nos cambió la vida a los docentes. Es una herramienta que obviamente como tal hubo que usarla, y hubo que usarla de golpe. Muchos no teníamos idea que existía siquiera las plataformas virtuales, ¿no? Nosotros en la universidad teníamos una plataforma virtual, pero no la usábamos prácticamente para el dictado de clases, sino más bien para subir materiales, para calificar a los alumnos, para que los alumnos pudieran también subir sus monografías o sus tareas, en fin. Y la verdad que no estaba teniendo el uso que debería haber tenido. Y con el advenimiento de la pandemia, bueno, lo que propició justamente fue que este entorno visual de aprendizaje, nosotros le llamamos EVA, pudiera ser mejor explotado, a la vez que estas herramientas, como Zoom, en este caso, que también las estamos usando para dar clases, y tuvimos que aprender de golpe, ¿no? Fue todo un desafío. Nosotros comenzamos las clases el año pasado, y a la semana cayó la pandemia y se suspendieron las clases. O sea, tuvimos una sola semana de presencialidad el año pasado. Y bueno, y en el consultorio jurídico también esta situación se vio reflejada, incluso bueno, a los consultantes se los atendía muchas veces también por Zoom, ¿verdad? Para poder realizar la tarea y que no hubiera un desmedro en la atención a los consultantes. Así que bueno, todo un desafío, pero muy importante poder utilizar estas herramientas, y eso es lo que nos lleva a estar siempre ayornándonos, ¿no? Justamente. Antes de por ahí de entrar a temas más puntuales y demás, para que termines de darnos este contexto, digamos, contanos un poco, digamos, cómo es el acceso a la universidad, qué cantidad de alumnos tienen por clase, si tenés como, si es algo parejo, o de repente clases con 10 y otras con 100, no sé, un poquito de eso como para entender, y después que empecemos a preguntar cosas y entender tu realidad comparándola con la nuestra, ¿no? Ahí está. Bueno, nosotros, es una universidad estatal, la Universidad de la República. La Facultad de Derecho tiene muchísimos alumnos, y si bien es un edificio grande, los salones evidentemente no dan para la cantidad de alumnos que debería haber por salón, ¿verdad? Son clases masivas, realmente. Incluso en la época que yo fui estudiante, había 200 alumnos para entrar en un salón, y muchas veces no se podía, y la gente quedaba mirando por la ventana o sentada en el bordecito de la ventana para tratar de poder acceder al salón. Eso ha mejorado mucho con el paso de los años. Sin embargo, seguimos contando con clases masivas. Hay grupos, por ejemplo, de 130 personas. Hemos llegado a tener Zoom con 130, 150 personas.
hay grupos mayores, hay grupos un poco más chicos, los grupos de consultorio que quizá tienen 40, 50 estudiantes, pero en general son grupos, son aulas masivas, ¿no? Y eso, bueno, dificulta mucho la atención personalizada al alumno, y es lo que nosotros más tratamos de poner énfasis, ¿no? En poder igualmente tratar de lograr un relacionamiento individualizado, poder tratar de llegar a conocer a los alumnos y poder trabajar así. En cuanto al acceso a la universidad, bueno, es una universidad pública. En Uruguay todo el mundo tiene acceso a la educación terciaria, no es necesario hacer una prueba de ingreso, no es necesario pagar una matrícula, no se pagan mensualidades, si bien existe un fondo de solidaridad que implica que al egreso, una vez que uno obtiene su título, bueno, tiene que hacer un aporte mensual a ese fondo, y ese fondo se destina a ayudar, por ejemplo, a alumnos que vienen del interior de la República, donde no existe la posibilidad quizá de estudiar la carrera, y sí lo existe en Montevideo, y bueno, y se los ayuda con becas de estudio para poder solventar sus gastos, mientras tienen que estar en la capital, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo bastante solidario, como dice justamente la palabra, pero implica que, bueno, todo el mundo puede estudiar, todo el mundo tiene libre acceso, lo único que tiene que tener el alumno como requisito para el ingreso es haber aprobado enseñanza secundaria, y bueno, y luego puede ingresar perfectamente. No hay límites de edad tampoco, ni condición social, y nada por el estilo. Es una de las máximas que tenemos en el país, ¿no? La enseñanza libre y gratuita. Bueno, similar un poco a lo que sucede acá, ¿no? Que el ingreso es irrestricto y bueno, todos tenemos el mismo acceso a la universidad, habiendo aprobado la escuela secundaria. Bueno, después hay algunos casos especiales que también se puede ingresar, pero bueno, es algo parecido, que a veces acá escuchamos que este es el único país en el mundo que tiene examen irrestricto, pero se ve que por lo menos aprendemos que hay otros países que también. Y Sí, se ha cuestionado también, ¿no? sí, por Se ha supuesto. cuestionado, pero bueno. Sí, sí, un poco lo relacionaba con uno de tus artículos en lo que hablabas si realmente eso generaba igualdad o no. ¿No es cierto? El que todos podamos ingresar a la universidad, y si eso se establece una igualdad o marca también diferencias. Sí, sin duda. Es algo que, bueno, se ha planteado infinidad de veces, ¿no? ¿Hasta qué punto está bueno que se masifique tanto las clases, teniendo quizá materias que por sí mismas implican que mucha gente decida realizarlas cuando quizá no están decididos a hacerlas, o cuando quizá bueno, entraron porque era lo que había que hacer, o porque mi papá me dijo, pero realmente no tienen demasiada vocación, y sin embargo están quizá ocupando lugar o dificultando capaz que esa ida y vuelta o ese relacionamiento docente que podría ser mejor si los grupos fueran más pequeños, ¿no? Incide mucho en la masificación, y por eso se ha cuestionado. Realmente a veces hay igualdades que son fenomenales en la teoría, pero que en la práctica son muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, y después está todo aquello de la universidad como agente de cambio, ¿no? De cambio social, y justamente el permitir el ingreso a todo tipo de personas en forma irrestricta, hace a eso, ¿no? A que muchas veces pueda cambiar la condición social de la persona accediendo a mejor educación, accediendo a un sistema que en realidad puede de alguna manera sacarlo de un ambiente que quizás no sea tan bueno, y si no tuviera la posibilidad de ingresar, por ejemplo, porque tuviera que pagar matrícula, quedaría por fuera de ello, ¿no? Y no tendría esa posibilidad de avanzar en la vida como lo planee, como lo quiere hacer. Entonces, tenemos las dos cosas, ¿no? Es difícil muchas veces buscar un balance. Perdón, hago la primera pregunta. Dentro de esta concepción de cursos masivos que mencionabas, ya entrando un poco a la dinámica de enseñanza, ¿no? Está comprobado que la utilización del método del caso es muy, muy eficaz, muy eficiente para favorecer la enseñanza.
La primera pregunta que quería hacerte es si considerás que es viable o posible utilizar el método del caso dentro de estos cursos, dentro de este panorama, digamos, y la segunda es si efectivamente se utiliza o no dentro del país. Bien, sí, en realidad sí se utiliza. Nosotros sobre todo lo utilizamos dado que las materias que nosotros damos en el Instituto de Técnicas Forenses son materias esencialmente prácticas. Entonces, no vamos tanto al abordaje de lo teórico, si bien lo utilizamos como herramienta, no somos estudiosos de lo teórico, sino que lo que le enseñamos al alumno justamente es cómo ser abogado, ¿no? En esto tiene especial relevancia una reforma que hubo del plan de estudios, que es el plan 2016, que es bastante nuevito, y bueno, por ende también vamos aplicándolo y aprendiendo sobre la marcha, pero justamente trató de llevar justamente la práctica más hacia edades más tempranas, ¿no? Entonces alumnos que de repente estén en tercer año o cuarto año de la carrera ya puedan comenzar a tener más contacto con la realidad, con el mundo práctico. Y se trata justamente de abordar las materias que nosotros damos desde ese punto, desde el punto de vista práctico y mediante el estudio de casos, ¿no? En lo posible, abordar situaciones que impliquen ir a los juzgados, llevar a los alumnos a ver realmente audiencias, estudiar expedientes. En la parte del consultorio jurídico, obviamente el estudio de casos se utiliza todos los días. Cada vez que viene un consultante, el consultante pasa al salón de clase, va a tener su entrevista por los procuradores estudiantes que van a hacerse cargo del caso y en presencia de los demás estudiantes del grupo y de los docentes, y en base a la situación que plantea se va a elaborar justamente ese estudio del caso, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a esta persona? ¿Cómo podemos ayudarlo? Y bueno, ¿qué normas integran este caso? ¿Cómo podemos articularlo? ¿Qué proceso seguiremos? ¿Cuáles son las etapas del proceso? ¿Qué primer escrito debemos hacer? ¿Cómo seguimos las audiencias? Y bueno, y ese estudio de caso se va además retroalimentando, ¿no? Cada vez que se cumple una etapa, porque los alumnos tienen que llevar el caso en sí lo tienen que presentar en los juzgados, o por ejemplo en el Banco de Previsión Social, o lo que fuere, bueno, siempre hay una nueva retroalimentación de qué es lo que ocurrió, qué pasó en esta audiencia, qué pasó en este escrito, cómo seguimos de aquí en adelante. Y bueno, toda esa teoría de lo que es el estudio de caso la bajamos a tierra permanentemente. Esa es la idea de lo que son nuestras materias en lo práctico, ¿verdad? Clarísimo, muchas Te gracias. contesté bien la pregunta. Sí. Sí, porque la pregunta era con 200 alumnos o 130 alumnos, hacer el método de casos es como que es... Es complejo. Sí, y yo me sumo a esa pregunta sobre dinámicas. ¿Qué otras dinámicas utilizás con aulas tan masivas? Bueno, nosotros en realidad trabajamos con equipos docentes, ¿no? Nunca somos un profesor solo en lo posible. Por ejemplo, en este semestre, en materia de práctica profesional 1 que estoy trabajando, somos un equipo de 6 docentes, ¿no? Está la titular del grupo, y luego estamos los 5 colaboradores. Y la idea es justamente utilizar diversas estrategias. No siempre una estrategia va a funcionar perfecto en todos los grupos, ni en todas las clases, ni con todas las personas, ¿no? Los alumnos aprenden en formas diversas. A mí hay una teoría que me encanta utilizar siempre, que la tomo de referencia, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Todos aprendemos distinto, y dadas las mismas condiciones de aula vamos a tener diferentes resultados académicos. ¿Por qué? Porque el alumno también trae cosas, ¿no? Entonces es tratar de ver un poco los perfiles, hacer un buen diagnóstico de grupo al inicio de las clases, si bien a veces tenemos muchísimos alumnos, pero tratar de hacer ese diagnóstico y ver para qué lado se inclinan, cuál es su capacidad, cuál es su falencia, en qué podríamos ayudarlos mejor. Esta persona tiene una inclinación más hacia los números, aprende mejor viendo una clase o aprende mejor haciendo las cosas, y en base a eso formular diferentes estrategias. Una de ellas, que nos da muy buen resultado, es la tutoría entre pares. Tratar de agrupar a los alumnos de forma tal de realizar ciertos trabajos. Muchas veces lo hacemos en clase, si utilizamos la herramienta Zoom hoy en día,
o bueno, nosotros porque utilizamos Zoom, pero podría ser en cualquiera de las otras plataformas, ¿verdad? Dividirlos en grupos, usar los breakout rooms que ofrece Zoom, dividirlos en grupos y, por ejemplo, darles un estudio de una sentencia para que ellos realicen determinada tarea. Eso funciona muy bien porque los pone en acción, ¿no? Los pone a pensar en base a ciertas consignas y nos ha dado muy buenos resultados. También la tutoría entre pares, por ejemplo, haciendo trabajos externos. Por ejemplo, se les da un caso para resolver, pónganle, por decir algo, un accidente de tránsito, y ellos durante ciertos días tienen un plazo para redactar la demanda que sería la adecuada para ese caso. También ellos se reunirán en grupo y luego, bueno, expondrán, lo presentan por escrito y además lo pueden exponer en clase cómo lo resuelven, ¿no? Eso está bueno porque hace justamente al estudio entre ellos mismos, ¿no? Poder guiarse entre ellos y poder hacer un resultado en común de lo que es el ejercicio. Luego, otras actividades que nos han dado mucho resultado también tiene que ver con la realización de pruebas parciales, que parece mentira que uno las pueda realizar por Zoom, cuando en realidad las pruebas o las comprobaciones, como les llamamos nosotros, en general tienen que ver con la presencialidad y se hacen en forma individual, y típicamente tenían al profesor caminando entre las filas de bancos, controlando, ¿verdad?, que los alumnos, bueno, que trabajaran, que no copiaran materiales, etc. Todo eso hubo que reverlo, ¿no? Porque evidentemente es algo que por Zoom no se puede controlar. Esto nos ha llevado también a un cambio de paradigma en cuanto a la evaluación, ¿no? Y todavía estamos viendo exactamente cuál es la mejor herramienta para evaluar, pero una de ellas es permitir, por ejemplo, el uso de materiales. Como nosotros estamos en materias prácticas, ellos pueden tener a la vista los códigos, pueden tener a la vista los cuadernos en que han tomado notas, pueden tener todo a la vista, lo que sí es que van a tener un tiempo para conectarse al Zoom, recibir la propuesta, realizar el trabajo y subirla luego a nuestra plataforma EVA, que es donde va a quedar consignado el trabajo que hicieron. Eso lo realizan en forma individual. Y después lo que hacemos en clase usualmente es también, muchas veces los alumnos se les da algún tema que puedan preparar, por ejemplo, mediante talleres, ¿verdad? Entonces se hacen estudios de expedientes, se les facilitan expedientes escaneados de la vida real, y así como vamos estudiando las diferentes etapas del proceso, por ejemplo, estudiamos demanda, se le indica al grupo 1, grupo 2 o grupo 3, según hayamos dividido las clases, que pueden estudiar la demanda del expediente de daños y perjuicios, por ejemplo, por accidente de tránsito. El grupo 4, 5 y 6 que estudie la demanda del expediente de divorcio, y así sucesivamente, y en base a eso, una vez que está realizado el estudio, se hace la puesta común en forma de taller. Así vamos estudiando también audiencia preliminar, las audiencias complementarias, sentencia, etc. Es algo que a ellos los motiva mucho, porque justamente tiene que ver con eso de poner las manos en la masa, ¿no? De poder hacer, de poder ir digiriendo poco a poco realmente qué es un expediente, qué es un juicio, cómo se lleva adelante. Y otras estrategias que también utilizamos, parece mentira, y en grupos masivos, pero que funcionó muy bien, fue realizar un roleplay. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, al finalizar el año, una vez que ya teníamos todo el recorrido por lo que era el proceso ordinario, desde la etapa conciliatoria hasta la sentencia, su apelación, y la sentencia de segunda instancia, lo que hicimos fue dividir el grupo total de alumnos, que bueno, el año pasado eran 65, entonces los 65 se dividieron de acuerdo a diferentes roles. Unos de ellos tomaban el rol de juez, otros el rol de parte actora, parte demandada, el rol de actuarios, en fin, iban asumiendo los roles en los cuales ellos se perfilaron como que les gustaría asumir cuando egresaran de la carrera, ¿no? Así quedaron conformados los grupos, lo cual los motivó bastante, porque les hizo hacer una especie de práctica anticipada de cuál era el trabajo que podían estar haciendo una vez que egresaran. Y bueno, y en ese sentido, lo que tuvieron que hacer fue llevar adelante un juicio.
Entonces poníamos plazos, por ejemplo, bueno, para tal día de la semana que viene tienen que estar pronta la demanda. El primer grupo trabajaba, hacía la demanda, la subía, el grupo de actuarios verificaba que estuviera bien, iba armando un expediente, un falso expediente electrónico, ¿verdad? Se la pasaba al grupo que era parte demandada. La parte demandada disponía un plazo, tenía que estudiar esa demanda, formular una estrategia de cómo le iba a contestar, armar el escrito con su contestación, luego pasábamos a la audiencia, celebrábamos la audiencia en clase, había gente que asumía el rol de testigos, había gente que asumía, bueno, como les decía, los diferentes roles, el rol de abogado de la parte actora, abogado de la parte demandada, las partes, etc. Y así desarrollamos completamente lo que sería un simulacro de juicio. Si bien eran 65 alumnos, trabajaron de una forma espectacular y dio muy buenos resultados. Entonces, bueno, se puede, son desafíos las clases masivas, pero se puede. La idea es tratar de salir de ese encasillamiento de tener que dar esas clases magistrales, tediosas, aburridas, ¿no? Y ponerlos a hacer algo. Yo tengo un par de preguntas, pero no quiero acaparar. Ahí está, dale Pedro, porque si no, después si sobra hago yo. Hola, ¿cómo le va, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. No, era un poco una pregunta para relacionar lo práctico con un poco lo teórico y la enseñanza de la materia. Era si la legislación procesal uruguaya tiende en lo civil a la oralización del proceso y cómo se está trabajando en las distintas audiencias, se están tomando vía remota, porque acá en Argentina se están tomando muchas audiencias preliminares en los procesos civiles o audiencias de testigos vía Zoom o vía Meet. Por eso capaz que eso al alumno lo motiva en el hecho de que lo que está haciendo en la parte de la práctica, como usted nos está refiriendo, se ve reflejado en la realidad en un futuro proceso. Sin duda, sin duda. Nosotros tenemos un proceso que es esencialmente oral, exactamente. Luego de la reforma del CGP, que es el Código General del Proceso, se pasó a un sistema procesal que es básicamente oral, desarrollado mediante audiencias. El proceso civil ordinario, por ejemplo, bueno, empieza con los escritos de proposición, demanda, contestación, inmediatamente se pasa a la audiencia preliminar, y luego todas las complementarias y la de alegatos, que son todas, deben ser con inmediación del juez, en presencia del juez, y bueno, después vendrá la sentencia, la apelación, etcétera, que también son formulados por escrito, ¿no? Pero todas las audiencias son en presencia del juez y son orales. Y eso tiene una ventaja muy importante desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Y es que justamente al llevar a los alumnos a presenciar audiencias, les estamos haciendo ver, mejor dicho, lo que es la realidad de los procesos, y no solamente lo que es la realidad de los procesos, están viendo cómo comportarse en una audiencia, cómo el día de mañana tienen que pararse frente a un juez, cómo tienen que pararse frente a la parte, pararse frente al colega abogado que va a defender una posición contraria, o a un fiscal, o en fin, cualquiera de los roles que vayan a asumir ellos en el futuro, lo pueden ver en la práctica. ¿Qué pasa con esta situación de pandemia? Bueno, el Uruguay el año pasado venía manejando bastante bien el tema de números en cuanto a la pandemia, entonces, si bien al principio hubo una situación de feria judicial extraordinaria, luego, con el paso del tiempo, se pudo acceder bastante a las audiencias en forma presencial. Este año nuestros números no son tan buenos en materia de pandemia, y por lo tanto la situación de feria judicial extraordinaria sigue vigente, lo cual ha mermado la posibilidad de llevar a los alumnos a las audiencias, ¿no? Entonces, básicamente estamos trabajando más que nada con expedientes, o incluso con grabaciones de algunas audiencias que tenemos mediante el sistema Audire, que es un sistema que va grabando justamente audiencias, y eso podemos utilizarlo en clase como insumo. Y sí, hay audiencias que se están llevando en forma remota, al igual que en la Argentina. Hay jueces que están utilizando diferentes plataformas y se hacen en forma virtual, y en ese caso sí, los alumnos también pueden estar accediendo a esas audiencias. Sin perjuicio de eso y de la existencia de la feria judicial extraordinaria, hay ciertas situaciones que se abordan en el consultorio
que no necesariamente están delimitadas por lo que es la feria, en el sentido que, por ejemplo, recursos de amparo se siguen presentando, casos de violencia doméstica, consultorio de defensa de víctimas siguen trabajando, y luego hay consultorios que también se dedican a la parte administrativa, ¿no? Reclamos ante el Banco de Previsión Social, por ejemplo, donde también se puede seguir trabajando y puede ir ilustrando más a los alumnos desde el punto de vista práctico. Sí, pero justamente es esencial, la parte práctica en nuestras materias es esencial, y es esencial para eso que decía al principio, ¿no? Para que el alumno tome contacto con la realidad, que salga un poco de todo aquello teórico que vino aprendiendo en años anteriores, y que como está pronto al egreso, justamente vaya viendo cómo debe pararse, cómo debe actuar el abogado. Nosotros más que nada, más que profesores que transmiten conocimiento como si fuéramos una radio repetitiva, lo que queremos es justamente hacer lo contrario, ¿no? En realidad, modelar, facilitar, traerles el mundo lo más realistamente posible a la clase para que ellos lo puedan analizar y lo puedan internalizar antes del egreso, ¿no? Y no salir a chocarse con la realidad una vez que salgan de la facultad. Gracias por la pregunta, muy pertinente en esta época además. Bueno, yo me sumo mientras alguien piensa, y es, bueno, ahí describiste un rol docente, ¿no? Que entiendo que es tu concepción del rol docente. Ahora, esa concepción que acabaste de transmitir recién, que es este docente transformador, docente que piensa primero que hace este diagnóstico, que una pregunta que tenía es cómo haces ese diagnóstico, pero si nos sobra tiempo te preguntamos, con 100 alumnos, que haces una encuesta, bueno, eso después, si hay tiempo, te pregunto. Bueno, que haces este diagnóstico, a partir de ahí definís una estrategia, y definís, en la estrategia, por lo que planteaste, hay un montón de tácticas y un montón de dinámicas que te llevan a la interacción con el alumno, ¿sí? Bueno, que obvio que eso te lleva a estirar, sí, más en la virtualidad, ¿no? Que no es un tema que todavía no tocamos. Sí. La presencialidad te estira, en la virtualidad es peor todavía. Pero que te estira, que decir, si tengo que dar 5 contenidos y lo trabajo con dinámicas más interactivas, doy 3, porque es así. Porque te lleva, o 2, porque como el aprendizaje es más profundo, pero en la extensión es más cortita. Entonces, este concepto de rol docente, que fue el que entendí que fuiste transmitiendo, y que a partir de algunas cosas que leí tuyas, ¿cómo es la Universidad de la República? ¿Cuál es la cultura, cuál es el pensamiento de la universidad en sí, no de vos como docente o por ahí de tu cátedra? ¿Coinciden con esta definición de rol docente? ¿Es la mirada hegemónica dentro de la universidad, que el docente tiene que desempeñarse de esta manera? ¿O son 2 o 3 que están como con la bandera, cambiemos la forma de dar clase? Un apostolado. No, en realidad la Universidad de la República lo que tiene es que es una universidad muy grande, ¿no? Es una universidad que está formada, tiene diversas áreas, el área social, por ejemplo, y de derecho es la nuestra, ¿no? El área social y artística es la nuestra, pero hay diversas áreas. Nosotros tenemos facultad de medicina, facultad de ingeniería, facultad de humanidades, bueno, en fin, ¿no? Una serie de facultades, y algo que es esencial y que es rector en nuestra universidad es la libertad de cátedra. Entonces, en base a la libertad de cátedra, bueno, cada maestrito con su librito, el famoso dicho. No es que haya una mirada hegemónica de la universidad que nos diga cómo tenemos que dar clase. ¿Ah? No es que hay un verticalismo que oriente lo que es la práctica de la enseñanza. Dentro de esta concepción hay de todo. Hay profesores que justamente se apoyan en las clases magistrales porque además en las aulas masivas en realidad es lo más práctico, ¿no? Uno viene, transmite, sabe que dijo lo que quería decir en el tiempo que lo quería decir, y desde el punto de vista del profesor es como que hay un objetivo cumplido. Va un poco por lo que vos decías, María Eugenia, capaz que en esta otra mirada que tenemos otros profesores, es más complicado, porque al tener un ida y vuelta de los alumnos, capaz que no haces esa transmisión en el momento preciso que vos lo querés transmitir.
Yo creo que se hace mejor cuando hay esa ida y vuelta, pero tenemos de todo. Profesores con clases magistrales, profesores que están mucho en el campo, profesores que hacen investigación, profesores que hacen extensión, profesores que solo hacen actividad docente, y va a definir un poco en las áreas en las que uno se maneja cómo es que va llevando adelante los recursos pedagógicos que tiene, ¿no? La metodología que va utilizando. No hay una mirada única, eso también creo que enriquece el hecho de que haya varias metodologías que se estén utilizando, también enriquece a lo que es los alumnos. Lo que sí hay es una reforma hace poco tiempo del Estatuto del Funcionario Docente, en el cual se está haciendo un poco más de énfasis en lo que son las áreas de investigación y de extensión, asimilables a lo que es el área de docencia, ¿no? Entonces, según la carga horaria que tenga el docente, también va a tener que desarrollar actividades de extensión y de investigación, y eso va a hacer que quizá esas metodologías que son más estructuradas tengan que cambiar un poco, ¿no? Al hacer más investigación y más extensión, quizá abra las puertas a poder utilizar otras herramientas pedagógicas que vayan de alguna manera ayornando todo esto. No se da, o sea que no quiero acaparar, chicos. ¿Sigo preguntando yo? ¿Querés que te conteste la otra? Sí, sí. En Luján tenía igual ahí un par, pero dale. Sí, ¿cómo haces el diagnóstico? Tenés 100 alumnos, ¿no? Llegás primer día de clase, son 100 alumnos. ¿Tenés capacidad? Como, yo creo que no sos super María, bueno, por ahí sí sos super Carolina. No. Capacidad para mirar. Acordate la humildad. Dos, tres, cuatro que más o menos te quedan en la cabeza, que son los que, o alguno porque no accionaba, pero es como que la cabeza, 5 por ahí te quedan después en la memoria, pero no te quedan muchos más. Claro, sí, es todo un tema. Y además esos 5 que te quedan en la primera clase son los que tienden a repetirse en la segunda clase, en la tercera y en la cuarta, y después tenés una montaña de alumnos que de repente no participan, ¿no? Que se sientan más al fondo, que son más tímidos, que no participan, y esos evidentemente te quedan menos. Entonces, bueno, nosotros utilizamos todo ese tipo de herramientas justamente para involucrarlos a todos, ¿no? Para tratar de involucrarlos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Gran pregunta. Primero que nada, partiendo de la base de que primero debemos presentarnos nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? Explicitando quiénes somos, qué vamos a hacer, por qué estamos ahí, presentando la materia, presentando cómo se va a desarrollar la materia, y luego, bueno, no podemos hacer una presentación individual cuando son 130 porque se nos irían no una clase, sino 10 clases, ¿no? Si cada uno habla 5 minutos sobre sí mismo. Entonces, en las aulas masivas lo que hacemos es un cuestionario. Se les entrega una hojita con un cuestionario donde básicamente buscamos información, bueno, su nombre, su edad, su núcleo familiar, si son de Montevideo o si, por ejemplo, son alumnos que tienen que viajar. Hay alumnos que viajaban todos los días, ahora con la virtualidad, esto es algo bueno de la virtualidad y es que no viajan, ¿no? Esto ha hecho posible que la educación llegara a puntos más distantes del país y que mucha gente pudiera, mediante el uso de estas plataformas, conectarse y acceder a una educación que antes no podían acceder porque no podían venir a vivirse a Montevideo. Venirse a vivir a Montevideo. Y bueno, había alumnos justamente que viajaban 100, 200, 300 kilómetros diarios para venir a estudiar. Entonces eso también se les preguntaba, ¿no? Porque exige obviamente un esfuerzo del alumno que viaja al estar a las 8 de la mañana en un aula. Si trabaja en algo relacionado con la carrera que está haciendo o no. Ese tipo de preguntas que hacen a la información básica. Y después se le preguntaba, bueno, su motivación para estudiar esta carrera, por qué estudiaba esta carrera, cuáles eran sus objetivos y qué esperaba de la materia. Básicamente en eso está estructurado el cuestionario. Eso, bueno, y obviamente los datos personales, email, teléfonos de contacto, etcétera. Nosotros estamos en permanente contacto con los alumnos, tenemos grupos de WhatsApp, por ejemplo, tenemos un mail de la clase también donde nos conectamos, y tenemos la plataforma Virtual EVA. Con todos esos insumos, imagínense que hacemos un librito así, y bueno, y vamos más o menos depurando, ¿no? Para tener idea de cuáles son las necesidades de esos alumnos, cuáles son sus características, son alumnos que estudiaron alguna otra carrera, son alumnos que ya trabajan,
Son alumnos que, por ejemplo, nosotros estamos en la carrera de abogacía, son alumnos que, por ejemplo, también son escribanos, entonces vienen con todos unos conocimientos previos distintos. Y eso hace también a que los resultados y a la conducción de la clase necesariamente vaya a ser distinta. Ahora en esta situación de pandemia, además, otra buena pregunta que tratamos de poder ir dilucidando en la clase qué es lo que hay detrás, es si están haciendo muchas materias además de la nuestra. En general, lo que se hace es que hay un sistema de previaturas, que me imagino que ustedes deben tener lo mismo, que no puedo llegar a estudiar práctica profesional 1 si antes no estudié, por ejemplo, procesal, familia, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, dada la situación de pandemia, no se están tomando en cuenta las materias previas, con lo cual puede ser que se inscriban para realizar la práctica alumnos que, por ejemplo, están cursando al mismo tiempo procesal. Y eso ya nos da varios desniveles, ¿no? Porque podemos tener alumnos que tienen formación terciaria, por ejemplo, porque ya son escribanos, entonces no solamente cursaron procesal, sino que capaz que cursaron hace muchos años y además ejercen como escribanos, por lo tanto tienen otro conocimiento que no tiene el alumno que de repente tiene 19 años o 20 años, que hace poco que empezó a estudiar, que está haciendo 14 o 15 materias todas juntas, que de repente a la misma hora están dos Zoom, entonces aparece con el nombre en la pantalla, pero en realidad está atendiendo a dos materias y una la graba y en otra aparece, o que al mismo tiempo está trabajando, pero es la única posibilidad que tiene de seguir estudiando. Entonces todo eso nos va perfilando, bueno, qué alumnos tenemos, a cuál debemos apoyar más, cuál no prende la cámara, por ejemplo, porque tiene los hijos al lado revoloteando, y como no hay escuela, tampoco los tiene en su casa, nos va dando una cantidad de información que nos permite retroalimentar las estrategias que usamos. Es decir, esta estrategia no nos funcionó tan bien, ¿y por qué no? Bueno, capaz que porque tenemos este alumno con esta dificultad que no puede realizar esto. Bueno, vamos a ofrecer otra herramienta para que de todas maneras pueda llegar a ese conocimiento, ¿no? O sea, exige todo un trabajo de fondo, más allá de lo que es el dictado de la materia en sí, ¿no? Y hay que tener tiempo, hay que tener ganas de profundizar en ese conocimiento del alumno, porque es ahí donde va a estar la clave del éxito que podamos tener, ¿no? De poder formar esa simbiosis entre profesor y alumno. Si esa simbiosis no se da, el resultado capaz no es el esperable, ¿no? Y por lo que entiendo, este diagnóstico, además de esa encuesta inicial, revisás que te juntas con tu equipo, es un equipo, en la misma clase son 2 o 3 personas. Sí, en este año somos 6 personas en cada una de las materias. Nos reunimos por Zoom, generalmente luego de terminar, una vez por semana, por ejemplo, luego de terminar alguna de las clases, nos quedamos un ratito, y luego, bueno, también estamos en permanente contacto por WhatsApp, no tenemos fines de semana, pasábamos hablando por teléfono a veces, horas y horas. La verdad que es un grupo humano muy, muy lindo, y sí, nos lleva mucho más trabajo que en la presencialidad, ¿no? En la presencialidad nos veíamos en el aula y capaz que tomábamos un café un ratito después del aula y ya estaba, ¿no? Lo mismo que el alumno, tenía la posibilidad de hacer una pregunta cuando estaba en el aula. Hoy en día los alumnos nos preguntan a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, un domingo, un sábado, se comunican, y eso está bueno, porque uno ve que están ahí y que tienen la cabecita en eso, ¿no? Es fantástico. Yo te iba a decir eso, que la virtualidad a los docentes nos dio como mucho más trabajo que la presencialidad, más allá del tiempo que uno tiene que viajar y que depende también del lugar donde vive cada uno, ¿no? Pero esto de estar, yo a veces digo, no tengo que contestar a las 10 de la noche, porque también si yo contesto, bueno, les estoy avalando que me pregunten, entonces no me puedo quejar porque a veces me pasa que yo miro el celular, vi que me preguntaron algo que el parcial que no entendí, y voy contestando, y creo que, bueno, no es lo que uno debería hacer, pero la realidad es que estamos hiperconectados, entonces es como la necesidad de resolver algo que pareciera que cuando te preguntan, si no lo resolves en el momento,
puede pasar algo, ¿no? Pero no debería ser tan así. Es tal cual, no debería ser tan así, pero bueno, el momento también lo exigió, ¿no? Y se vio más claramente incluso el año pasado. El año pasado, como tuvimos este caos inicial y hubo que aprender, y todos tuvimos que aprender y tratar de conectarnos, había varios alumnos que no tenían posibilidades de conexión muchas veces, o que no sabían utilizar las herramientas, en fin, y el acceso que tenían a nosotros en un principio fue mediante WhatsApp o mediante correos electrónicos y no necesariamente mediante Zoom. Entonces, capaz que no asistían a la clase, pero después se comunicaban, y claro, en aras de no entorpecer esa comunicación, fue que en realidad terminamos contestando fuera de tiempo y haciendo un trabajo sí, mayor, y bueno, y haciendo que esos límites tan claros entre los horarios quedaran difuminados. Es así. Yo tengo una pregunta. ¿En Uruguay, ahí en la universidad, tienen dedicación exclusiva los docentes o es parcial? Porque también eso incide mucho en esto que mencionabas el diagnóstico, o sea, el tiempo que uno le puede dedicar, porque realmente por más amor que uno le ponga a lo que hace, el tiempo es limitado y uno lo tiene que poder distribuir en un montón de cosas, y el momento del aula es súper importante, pero requiere también mucha preparación previa. Entonces, ¿cómo Sí. concilian eso? No sé. Sí, dedicación exclusiva te diría que no hay, salvo docentes, por ejemplo, que ya estén jubilados, por ejemplo, o que no trabajen como abogados, ¿no? Por algún motivo, y bueno, que se dediquen exclusivamente a la docencia. Pero en general somos abogados que estamos ejerciendo, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, claro, tenemos que, además tenemos familias y tenemos una vida y tenemos una montaña de situaciones como las que vos estabas mencionando, que hace que uno no pueda tener una dedicación exclusiva. Además hay algo también que tiene que ver con el tema sueldos, ¿no? Tener una dedicación exclusiva de facultad implicaría una carga horaria de facultad casi imposible de llevar a cabo, porque bueno, los sueldos en general son sueldos bastante bajos, los sueldos de los docentes, ¿no? Realmente si uno enseña, lo enseña por vocación, y muchas veces nos ha tocado enseñar sin tener remuneración, solamente porque nos gusta, por vocación nomás, que es capaz que hasta muy enriquecedor, ¿no? Porque ahí sí se ve que justamente hay un brindarse al otro, y también uno lo hace porque recibe un enriquecimiento y una experiencia en esto del ejercicio del rol docente. Pero no, dedicación exclusiva, ya te digo, salvo algunos profesores contados, pero si no, no es lo habitual. Uy, yo también. Yo tengo otra. Dale. Estás hablando de todas las limitaciones. A ver, contás un rol docente que es hermoso, que en la presencialidad uno más o menos lo empieza, siempre mejorándolo y demás, lo implementan, ¿no? Que tiene que ver con este docente transformador, lo que cantamos recién, diferentes estrategias, ir aprendiendo y generando diferentes estrategias, porque también son divertidas, uno aprende al implementar diferentes formas de enseñar, ¿no? Ahora, cuando fuiste a la virtualidad, porque creo que acá todos, de alguna manera, por ahí en las clases es como que lo conversamos, todos tratan de implementar algo nuevo y demás, pero en la virtualidad, nada, fue un caos al principio. Yo entiendo que a usted le pasó lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo empezaron a compatibilizar todo ese rol hermoso con todas las limitaciones? Porque tiene una potencialidad enorme la virtualidad, pero cuando tenés la infraestructura, sin infraestructura vos, digamos, y los que están del otro lado, que van a aprender, si no tienen la cámara, si no tienen la conexión, bueno, ahora vas a hablar, uy, se me cortó la conexión, puf. Sí, exacto, ¿no? Nos pasa. Cuando no les ves la cámara, ves a 2 o 3 y la remasan dulce de leche para que te contesten y demás, y se ocultan atrás, que no sabes qué es lo que está pasando, tal vez es lo que decís vos, que están en 2 materias a la vez, entonces no pueden hablar, ¿no? Sí, pero es tal cual, la virtualidad tiene eso, ¿no? Muchas veces yo les decía a los alumnos, fíjense que ustedes en una clase presencial no estarían, por ejemplo, detrás del anonimato de una capucha, ¿no? Estarían a cara descubierta y estarían interviniendo más o menos, pero estarían ahí, estarían presentes, estarían escuchando y no podrían estar jugando un jueguito con el celular. En cambio, muchas veces el docente
en estas aulas masivas y por Zoom, donde de repente pasás pantallas y pantallas y pantallas y tenés 6 pantallas, ¿no?, de Zoom, no podés exactamente ver qué es lo que está haciendo cada uno. Entonces, bueno, ha sido un caos. El año pasado, cuando nos sucedió esto, lo primero que decretó el rector de la universidad fue la suspensión de las clases por un periodo acotado, y justo vino además la semana de turismo, que nosotros la tenemos generalmente a fines de marzo, principios de abril, con lo cual nos dio la posibilidad de tener unos cuantos días como para prepararnos, ¿no? Y bueno, y aprender a usar esta herramienta y a ver cómo podíamos hacer para llevar adelante las clases igual. Comunicarnos con los alumnos, que por suerte teníamos esas fichas de diagnóstico donde teníamos los nombres de todos, los celulares de todos, los emails de todos. Entonces, bueno, nos comunicamos con todos y cada uno de ellos para decirles cómo íbamos a proseguir con el dictado de curso. Y bueno, y pudimos tomarnos esos días para rearmarnos, porque realmente todo lo que estaba planificado tuvo que ser adaptado a la virtualidad, ¿no? Exigió mucho esfuerzo. Por suerte, como decíamos, bueno, éramos un equipo. El año pasado éramos 2 en el equipo, pero la profesora titular realmente capitaneó el barco en forma espectacular, ¿no? Y pudimos salir adelante. Y bueno, es eso, retroalimentarse, aprender de los errores y tratar de fomentar la participación sí o sí en los alumnos. Es eso, por ahí pasa. En uno de los artículos vos mencionabas el tema de la ética docente, ¿no? Y tal vez vinculado con esto de la virtualidad, podríamos pensar un poquito o reflexionar sobre eso. Sí, el tema de la ética, a ver, nosotros somos modelos, ¿no? Somos modelos de conducta y somos referentes de los alumnos. Yo creo que si todos miramos para atrás en nuestro proceso educativo, siempre vamos a encontrar a aquella maestra de preescolar que me quería tanto, o aquella profesora del liceo que un día dijo X cosa en la clase y me quedó grabada, ¿no? Y eso nos va formando también como personas. Entonces, nosotros somos modelos, no somos solo meros transmisores. Esa es la línea que nos dirige, ¿no? No somos solo meros transmisores de conocimiento. Capaz no somos los mejores entendidos en la materia, capaz no somos los más eruditos, capaz no tenemos los mejores conocimientos técnicos, pero si todos los días nos preocupamos más por el alumno y de transmitir ciertas cosas, vamos a ser cada día mejores profesores, y el alumno va a ser cada día mejor alumno, mejor responsable por sí mismo. Dentro de esto y lo que es la ética, ¿no? Muchas veces se escucha, típico acá en Uruguay, que se dice que, bueno, que las escuela como algo general, ¿no? Comprende enseñanza universitaria, secundaria, primaria, que las escuelas tienen que enseñar contenido y que la educación debe venir de la casa, ¿no? Y me parece que no pasa por ahí. Yo siempre, por ejemplo, cada vez que hay un debate al respecto, siempre tengo que opinar, y me parece que no, que justamente no pasa por ahí. Pasa porque nosotros los docentes, y más cuando estamos enfocados en la enseñanza del derecho y en el área universitaria, tenemos que transmitir valores, tenemos que trabajar con ética hacia lo que va a ser el futuro desarrollo de la profesión, y a su vez en lo que es el ida y vuelta con el alumno, ¿no? Tiene que haber una enseñanza que sea impartida en forma ética, donde esté explicitado los objetivos del curso, la forma de evaluación, la forma en el dictado de la clase, el comportamiento que se exige de ellos, y el comportamiento que nosotros los docentes también estamos dispuestos a brindarle a los alumnos. Creo que eso es fundamental, ¿no? Establecer pautas de trabajo claras, reglas de trabajo claro, evitar por todos los medios los fraudes, por ejemplo, más allá de que ahora con la virtualidad tenemos ciertas complicaciones en la evaluación justamente, pero bueno, tratar de evitar el fraude, ¿no? Que los escritos no sean un recorte y pegue de algo que escribió el otro, o de algo que saqué de un libro, o de algo que vi en una audiencia que me mostraron por internet, sino que, bueno, que puedan procesar ellos mismos su propio conocimiento, que puedan traer algo que sea de ellos, ¿no? Que sea una producción propia.
Entonces la enseñanza ética es fundamental, la enseñanza en valores es fundamental, y el modelo que nosotros transmitimos de cómo ser nosotros, no solo buenos docentes, sino ser buenos abogados, que es para lo cual los estamos formando, ¿no? ¿Qué es ser un buen abogado? ¿Qué es la reflexión en cuanto al comportamiento que hay que tener frente al cliente, frente al juez, frente a la contraparte? ¿Cómo nos comportamos cuando tenemos que ir en contra de un colega? Si hay un juicio por mala praxis, por ejemplo, tenemos que hacerle un juicio a un colega por su mala praxis. ¿Cómo nos comportamos en ese sentido, ¿no? ¿Qué futuro profesional queremos formar? ¿Qué futuro profesional el día de mañana va a ser parte de esta sociedad y va a estar defendiendo la justicia en nuestra sociedad, ¿no? Y eso empieza con la ética en la clase. Si uno es honesto consigo mismo, con el alumno, va brindando ciertas pautas de conducta que creo que los va a ir informando a ellos para lo largo de su vida. Sí, otro concepto que me quedó, yo vengo de las letras, ¿no? Y yo colaboro con la revista de carrera docente, por eso también estoy acá, o sea, pertenezco al Centro de Desarrollo Docente, doy clases más relacionado con el tema de la escritura. Pero en uno de los artículos vos hablabas de no transmitir tecnicismos, porque el lenguaje también transmite valores, ¿no? La ideología, la cultura, y me pareció como un concepto súper interesante para desarrollar. Que no es solamente enseñarles la palabra correcta que tienen que decir porque es el tecnicismo que se usa, que seguramente lo van a aprender en la práctica, ¿no? Pero todo lo que uno transmite a los estudiantes, y creo que también está relacionado con la ética. Exactamente, y que somos agentes de transformación, ¿no? Entonces, de alguna manera, tratar justamente de eso, de que lo que nosotros plantamos de alguna manera sea tomado por ellos, sea incorporado, y que puedan canalizarlo y utilizarlo una vez que ellos egresen, como es en el caso de la universidad, ¿no? La idea es que egresen y empiecen a trabajar. Bueno, que tengan cuidado con el lenguaje que utilizan justamente, ¿no? Muchas veces se puede llegar a herir susceptibilidades sin saberlo, se puede llegar a maltratar a alguien sin saberlo y sin tener la intención. Entonces, bueno, elegir adecuadamente los vocablos que se van a utilizar, la forma en que uno se dirige hacia los demás, el respeto que hay que tener hacia los otros. El otro es un otro diferente, ¿no? Nunca va a ser un otro igual a mí. Lo que yo transmito no necesariamente es entendido de la manera en que yo quiero que se entienda, porque se va a entender con la cabeza del otro. Entonces, bueno, tratar de ser en lo posible articulador de un lenguaje que sea un lenguaje que haga que entre todos nos comprendamos, ¿no? Que no sea un lenguaje que sea utilizado para hacer disrupción, o que pueda llevar al lugar a malinterpretaciones, o bueno, por el contrario, que sea un lenguaje que nos pueda de alguna manera incluir a todos, que sea explícito y que sea claro y que sea respetuoso, sin duda. Ya estamos medio en hora, no sé si podemos una pregunta más, o no sé si alguien tiene una pregunta más y yo me restringo la mía. ¿Quieren que haga yo la mía, la última? ¿Les parece, Laura? Bueno, como ya tenemos que estar cerrando, por ahí sería como una pregunta como de cierre, ¿sí? Porque ya se nos fue la hora, si no, por ahí no queremos que se corte esto y quedarnos a la mitad. Y, ¿cuál es, sí, visualizándote a vos, ¿no? ¿Cuáles son tus desafíos? Desde el lugar de docente, vos, Carolina, docente, abogada, hasta acá llegaste con toda esta construcción, ¿sí? Mirando al futuro, por ahí mirando al futuro con todo este contexto que se está metiendo tal vez, con esta virtualidad y demás. Sí. ¿Dónde estás haciendo foco? ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es a corto plazo, no dentro de, ¿no? A corto plazo, de acá a fin de año, ¿qué querés lograr? Bueno, de acá a fin de año, en primer término, te diría de acá a fin de semestre, ¿no? Ese es el plazo más corto. A fin de semestre, bueno, llevar a cabo justamente una buena finalización de este primer curso de práctica profesional 1, que sea
bueno para los alumnos, que sea exitoso, que se pueda dar este proceso de la mejor manera. Obviamente para el segundo semestre también poder encarar el trabajo como docente en el equipo docente que me toca integrar de la mejor manera, aprendiendo siempre unos de otros. Creo que el trabajo en equipo docente es fundamental, ¿no? El poder contar con otros que estén en nuestro mismo grupo, y que si uno, por ejemplo, tiene la desgracia de estar enfermo, que el resto del equipo siga siendo un soporte, y que no se pierdan las clases, que no se pierda la calidad de la enseñanza, que no se pierda esa empatía con el alumno, esa empatía con el docente que está requiriendo también de nuestra ayuda, ¿no? Eso es algo que nos ha planteado mucho la pandemia, y que en lo personal nos ha ocurrido también en este semestre que pasó, que tuvimos un caso de docentes que estuvieron enfermos, y que bueno, y que de alguna manera el curso se pueda llevar adelante igual, ¿no? Que somos piezas de un rompecabezas que se pueda de todas maneras armar, aunque una pieza esté floja o nos falte, bueno, poder suplirla. Entonces, ese es un desafío, ¿no? Poder llegar a la consecución de los cursos en la forma en que debe ser, a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar de acá a fin de año. Eso es en la cortita. En lo personal, como desafío un poco más hacia adelante, bueno, seguir creciendo como profesional del derecho, y sobre todo en la educación, ¿no? Que es algo que lo tengo muy adentro, que lo llevo muchos años haciendo, y que siempre estoy aprendiendo. Entonces, seguir con cursos de formación docente, y bueno, y poder terminar esta carrera docente, que bueno, tendría que terminar, si Dios quiere, prontamente, así que bueno, estoy poniendo todos los cartuchos en juego para poder lograrlo. Así que bueno, tratar de dar lo mejor de mí para los demás, y bueno, y también estar con las antenitas alertas para recibir lo mejor de todos. Y bueno, y respecto a ustedes también, he recibido una experiencia buenísima, les agradezco muchísimo por haber podido participar junto a ustedes de esto. Y bueno, si en definitiva en algo sirvió para ustedes todas estas palabras, me quedo muy contenta, y bueno, para mí un honor que me hayan invitado a estar con ustedes. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, y creo que esta es la suerte de la pandemia, ¿no? El de poder estar conectados Sin a pesar duda. de la distancia, no tener que viajar. Creo que es de las pocas cosas que vamos a rescatar de la pandemia, ¿no? Más allá de todo lo otro triste que nos pasa a nivel mundial. Y qué Así que, importante que bueno, es esa mirada, la mirada positiva, ¿no? sí, Recalcar siempre lo bueno. sí, porque si no le buscamos lo bueno, creo que no hubiéramos podido sobrevivir a tantas malas noticias que hemos recibido en este último año y medio, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar todos estos momentos que nos ha dado esta pandemia bueno, para sacarle su fruto, y creo que con esta conversación y todo el aporte de tu experiencia, tanto como docente como profesional, ha sido de gran utilidad para nosotros y para los concursantes de carrera docente, así que súper agradecida, un placer haberte conocido. Un placer. Bueno, y les quiero agradecer a todas y todos por haber estado presentes, y a María Eugenia por haberme cedido este espacio en su comisión para que pudiéramos llevar a cabo esta charla internacional. Gracias, buenas noches. Un placer y a las órdenes. Muchas